En las últimas semanas, un científico noruego ha lanzado un estudio donde desvela los datos inhumanos de Tadej Pogačar. Y estoy aquí con mi amigo Jordi Trujols, que es entrenador de ciclismo profesional, para analizar y comentar este estudio donde Jordi comenta y muestra cuáles son los vatios también de Pogačar y qué más. Sí, hacen un poco una mezcla, pero sobre todo saca su VO2 Max, ¿vale? Que es como es su motor, digásemos, es de lo que habla básicamente el estudio. Pues ahora le echaremos un vistazo a este estudio donde este científico revela un poquito cuál es el motor de Tadej Pogačar. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Bueno, Jordi, bienvenido en el canal porque creo que es la primera vez que tengo un invitado en el mismísimo set del Sello Ciclista, así que, bueno, enhorabuena por ser el primero. Y es que, bueno, llamé a Jordi, tan buen punto leí este artículo que se ha publicado en las últimas semanas acerca de los valores de Tadej Pogačar, que, bueno, tú eres entrenador, estás muy acostumbrado a ver los vatios, el FTP, la potencia máxima, el VO2 max de gente, pero ahora vamos a ir detallándolo, pero primeras impresiones, Jordi. Bueno, nos habla un poco el estudio del VO2 max que se presume que tiene Pogačar. Sí. Es una estimación que ha hecho un científico noruego a través de varios valores como el peso de su bici, su peso, el tiempo de ascensión, los vatio kilo que bueno, sacas de todo eso el vatio kilo que ha utilizado y puedes hacer una estimación de su VO2 max, que es como un valor de referencia para un poco comparar dónde está el deportista, en qué nivel puede llegar a estar. Es como si hablásemos de su motor. Sí. Bueno, antes de empezar, like, chavales, suscripción, y también os quería anunciar que este vídeo está patrocinado, bueno, por nuestro nuevo planning de entrenamiento, Atención, porque podéis conseguir vuestro planning de entrenamiento aquí en el canal del Sello Ciclista para preparar gran fondos. Fijaos, Jordi, que es, bueno, ahora veréis, sabe un montón de entrenamientos, es biomecánico y entrenador profesional, pues conjuntamente, bueno, crédito a él, ha diseñado este planning de entrenamiento que podéis conseguir en el link de la descripción o buscando el Sello Ciclista Entrenamientos en internet, donde aquí estáis viendo esta planificación donde Jordi, básicamente la gente puede conseguir por un precio, bueno, yo creo que es brutal, $69, una planificación de 3 meses, o sea que son $23 al mes o menos de 20 euros, lo que sería el cambio, en euros, podéis conseguir un planning de entrenamiento de 3 meses para preparar diferentes cosas. Hay niveles en estos plannings de entrenamiento, como estáis viendo. Podéis conseguir, por ejemplo, el planning de la gran fondo, nivel avanzado, nivel intermedio, nivel inicial. Jordi se ha matado aquí para que estos plannings estén medidos dependiendo del nivel de cada persona, pero tenemos planificaciones para gran fondos. ¿Estáis preparando una gran fondo? Lo podéis aquí preparar a medida. ¿Queréis mejorar vuestro FTP? Pues también tenemos entrenos para mejorar el FTP. ¿Que queréis mejorar el VO2 max, que es de lo que hablaremos, de esta clave tan diferencial de Pogačar? Pues también podéis mejorar vuestro VO2 max. Lo interesante es que Jordi lo ha adaptado a los diferentes niveles. ¿Que queréis que estáis en nivel principiante, intermedio, alto? Pues cada una de estas diferentes planificaciones que podéis encontrar en el link de la descripción está adaptada a los niveles de cualquier persona. Así que echadle un vistazo porque los entrenamientos yo creo que son realmente económicos. Son muy económicos. Muy económicos, hechos por Jordi en primera persona, y creo que hay variedad para mejorar en diferentes campos. Así que ya no hay excusa para no mejorar encima de la bicicleta. Bueno, Jordi, vamos a echarle un vistazo ahora a los valores de Tadej Pogačar. Fijaos, aviso para navegantes, aquí tenemos algunos valores porque, como veréis en el estudio, habla de algunas actuaciones magistrales de Pogačar en Plateau de Belle, donde, por ejemplo, movió 453 vatios en unos 40 minutos de ascensión. Estos son prácticamente 7 vatios kilo. Lo que Jordi nos explicará ahora es qué significan todos estos números, pero para empezar, el estudio de este hombre que se llama Ole Kristian Berg, un nombre muy noruego, comenta que los valores VO2 max de Pogačar oscilan en lo que son en los 93 mililitros, ¿cómo se dice esto? 93 mililitros kilo. 93 mililitros kilo. Y para ponerlo en contrapartida con otros grandes atletas, dice Chris Froome, Miguel Indurain, que
son algo buenos, Sí. su VO2 max Son oscilaba los 88. Decían, sí. A ver, es muy variable, depende de dónde se hayan tomado las muestras, Vale. en laboratorio, depende si son tomados en fatiga o son tomados estando fresco, puede variar bastante. Pero es una referencia para saber dónde puede estar esa persona. Se dice normalmente que profesionales tienen que estar todos por encima de 70-75 de VO2 max. ¿Vale? Para O sea, para ser poderse... profesional tienes que, más o menos, todos tienen más de 75 de VO2 max. Sí. Y leía que una persona normal, un hombre está de media, una persona de la calle, unos 40-45 de VO2 max, una mujer sobre los 35-40 de VO2 max, para que tengáis una referencia de que dobla y más Pogačar el VO2 max de una persona corriente. Sí, a ver, es muy relativo, pero si una persona sedentaria, su VO2 max suele ser muy bajito. Pasa que es una cosa que viene muy predeterminada por la genética. Vale, porque el VO2 max, ¿exactamente qué es? Puedes como captar mejor el oxígeno, lo aprovechas mucho más, todo, cada vez que respiras, entre comillas, eres tú mucho más... Eres muy capaz de aprovecharlo al 90, al 95. Es como si dijéramos que a nivel aeróbico, cada vez que estás respirando, pues si tú tienes un VO2 max del 50%, solo eres capaz de captar el 50% de oxígeno. Vale. ¿Vale? Para hacer una comparativa, esta gente, casi todo lo que aspiran, digamos, son capaces de transformarlo directamente en energía y aprovecharlo. O ¿vale? sea, que son muy eficientes. Son muy eficientes, sí. Sí, lo que pasa es que después son muy eficientes, tienen motores muy grandes, pero no quiere decir que son eficientes a la hora de tomar el V2 max. Pero lo importante es también a qué capacidad trabajas del VO2 max, ¿vale? Si tú puedes trabajar cerca de él o no, eso te lo da el entrenamiento también, ¿vale? O sea que viene marcado por la genética, pero que también aquí hay margen de progresión. Sí, se dice que puede mejorar entre un 10, de un 10 a un 20-25% se han dado casos, depende del respondedor que seas ante el entreno, y que los estímulos que te estén dando en el entrenamiento hagan que eso mejore. Bueno, estábamos hablando de que Indurain, Froome, se estima que rozaban los 90 de VO2 max, que es muchísimo, pero Sí. sensiblemente menos que Pogačar. Y luego, no está del todo confirmado, pero que el padre de Jonas Vingegaard, en una entrevista en 2023, dijo que su hijo tenía 93 de VO2 max, quizás sacando pecho de que, aquí Vingegaard me debe algo a mí, porque esto viene de la genética. Pues 93 se habla que tiene Jonas Vingegaard, que también es muy alto. Son muy altos. Extremadamente alto. Sí, me parecen muy altos. O sea, normalmente siempre se han dado los valores más altos, se han dado en esquí de fondo, porque básicamente utilizan mucho más masa muscular a la vez. Se utilizan brazos, piernas, básicamente lo utilizan todo. En ciclismo solo se utilizan las piernas. ¿Vale? Relativamente es más fácil sacar V2 max más grandes cuando estás utilizando toda tu musculatura que no parte de ella. ¿Vale? Pero para un ciclista estar alrededor de 90 o 93 es muchísimo. Y los colombianos, por ejemplo, es que me sonaba que también Quintana tenía un VO2 max altísimo de 92 o algo así. ¿La altura o haber nacido no tiene nada que ver? No, eso va más... Que vengas de generaciones de personas que han vivido No, mucha altura. tú puedes vivir en el mar y tener un VO2 de 90. Como comentábamos, este estudio estima el VO2 max de Pogačar que, con margen de error pequeño, explica en el artículo que hemos estado leyendo, un PDF de unas 5 o 6 páginas, sí. Dice que depende de la fatiga, que el VO2 max, como explicaba Jordi, puede ir mermando día tras día, y algunas de estas muestras se las saca de etapas en la última semana, pero básicamente coge algunas de las grandes exhibiciones de Tadej Pogačar y ahí, haciendo el ratio peso, altura, longitud de la subida, porcentaje, estima el VO2 max y además la potencia de Pogačar, que ahora la vamos a descubrir y es sensacional. ¿Qué ejemplos toma? Por ejemplo, la etapa de Plateau de Belle en el Tour de Francia de 2024, donde soltó de mala manera a Jonas Vingegaard y le metió más de un minuto, hizo el récord por 3 o 4 minutos que lo tenía Lance Armstrong. Imagínate cómo iba Lance Armstrong en aquel momento. Sí. O sea, lo pulverizó. La jornada de Isola 2000, donde también ganó. O etapas como la de Hautacam, que estábamos, creo. Yo estaba viviéndola en directo, ¿no? Este pasado Tour de Francia, donde reventó a Vingegaard y a todo el mundo, o en el Ventoux, que también marcó el récord. Después comenta que
los números más altos que ha marcado en su vida Tadej Pogačar son las de la cronoescalada, que también estamos ahí, del Peire Sur, donde ahora veréis los números. Claro, tienes que pensar que todo esto es en fatiga. O sea, lo importante y lo asombroso de estos datos es que son en fatiga. O sea, lo importante en el ciclismo, y sobre todo en el ciclismo de fondo, sobre todo en Tour de Francia o en grandes clásicas, es que tienes que llegar a la parte final de la etapa y poder reproducir tus mejores valores, ¿vale? Eso se llama resistencia a la fatiga. Y tienes que ser capaz de sacar todo tu máximo al final, ¿vale? Porque eso es lo interesante del ciclismo, llegar al final y poder, al final es donde tienes que ganar, en los últimos 20 minutos, media hora, 40, depende del último puerto, pero lo importante es que tú llegues bien al final y eso es muy complicado porque tras 5 horas, imagínate esta gente, tras 5 horas de palos, de que ahora ataca uno, que ataca al otro, lo importante ahí es poder llegar al final y sacar los números que saca esta bestia. Claro, no es lo mismo hacer estos números en la primera hora que después de 15 No tiene etapas nada y que 6 ver. horas de No, carrera. porque puede haber el campeón del mundo. A veces que en las grupetas se dice, no, bueno, es el campeón del mundo de FTP. Sacar el FTP saliendo de casa, pues está muy bien. Pero tiene mérito, pero... Tiene mérito, tiene obviamente tiene mérito, pero sacarlo cuando llevas 4.000 positivos y es la última media hora, pues imagínate tú. Los cálculos son que Tadej Pogačar mide 1,76, pesa sobre los 66 kilos y el peso, bueno, los vatios kilos estimados son de 7,2, no, el peso, perdón, de la bicicleta es de 7,2 kilos, Teniendo en cuenta estas métricas, pues aquí se vienen las estimaciones. Por ejemplo, la etapa de... Esta es la etapa del Peire Sur, Across the Six Climbs, es decir, sí, en estas 6 etapas que han tomado como muestra de estas exhibiciones de Pogačar de montaña, lo que se dieron cuenta es que de la potencia media de Pogačar siempre oscila entre los 6,4 y 7 vatios kilo, que creo que esto habla de por qué jamás falla, porque su ratio de los días donde está súper bien y los días donde está normal es ya más alto que los mejores valores del resto de ciclistas, por lo tanto es muy difícil verle sufrir. Y esto significa que en esfuerzos de unos 40 minutos, que son más o menos la longitud de los puertos de primera categoría del Tour de Francia o especial, es capaz de mover unos 442 vatios de media, un chaval de 65 kilos, o sea, son unos números altísimos después de toda esta fatiga. Y después este mismo estudio también estima que los mejores datos de Pogačar son en la etapa 13 del Tour de Francia de Peyraguts, que no nos sorprende por lo que explicaba Jordi, ya que a diferencia de las otras etapas que eran en línea, Pogačar llevaba a cabo en Plateau de Belle, por ejemplo, una extensión tremenda de 40 minutos a casi 7 vatios kilo, 6,9 eran, pero después de muchos puertos y casi 5.000 metros de desnivel acumulado. Mientras la etapa del Peire Sur, ahí sí que era tipo las grupetas que explicabas, era a balón parado, o sea, comenzaba fresco desde pie del Peire Sur hasta arriba. ¿Y cuáles fueron estos valores de Pogačar? 7 vatios kilo de media en la contrarreloj, lo que equivale a 462 vatios durante unos 40 minutos. ¿Qué te parece? A ver, bueno, impresionante. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el marco de los diferentes registros. Plateau de Belle 453 vatios, lo que equivale a 6,9, y Sola, y los mejores números son los 462, o sea, 7 vatios kilo de la etapa del Peyraguts, que partía con esta ventaja de que se trataba de una contrarreloj, una cronoescalada, y por lo tanto salía mucho más fresco que si hubiese llegado el Peire Sur después de un Tourmalet, un Obisque de por medio. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, es brutal los números que mueve. También tenemos que decir que nos obsesionamos mucho a veces con el V2 o con el FTP. Hay muchas cosas en el ciclismo. Está la capacidad anaeróbica. Tú que eres de estos que te gusta arrancar en corto. Sí, explícales lo que soy yo. Tú eres más un tipo... Alaphilippe. Alaphilippe. Soy Alaphilippe, la versión hacendada. No, Julien. No, pero es verdad decirlo porque no todos ciclistas, no porque tengas el mejor FTP vas a ganar. O sea, Van der Poel no tendrá el mejor FTP, pero en subidas cortas de 1 minuto en cotas es de los mejores del mundo o el mejor, junto con este señor. Un ciclista, un sprinter, un Jonathan Milan,
no tendrás los mejores FTPs, pero es que lo que quiere es el mejor Pmax, que es la potencia máxima. O sea, lo bonito del ciclismo es que te da ese cartel, ese abanico de que caben muchos ciclistas dentro de un pelotón. Hay muchos ciclistas dentro de un pelotón. Y eso es lo bonito. Sí. Que, o sea, hay muchos números, pero ni el V2 lo es todo, ni el FTP lo es todo. O sea, hay muchos otros valores en el ciclismo y es lo bonito, que no siempre tiene que ganar el mismo, ni gana el mismo, porque las etapas se dan cada uno de una manera y eso, pues... requieren unos esfuerzos diferentes. Diferentes, exacto, sí. Pero en cambio, este hombre que es capaz de estar en números incluso mejores que escaladores como Carapaz, que Jonas Vingegaard, después, en los esfuerzos que tú comentabas también es bueno. Los míos que son capacidad aeróbica, los minuto, de Van der Poel, los de Ardenas de Ben Healy, ahí también es capaz de mover. 3 minutos, sí. Entonces esto habla que tiene un FTP buenísimo, un V2 buenísimo. Sí, bueno, son muy completos. Y tiene una musculatura. ¿Esto también es musculatura? ¿O de qué depende? Sí, tipo de fibras, bueno, hay muchas cosas que capaz eres de lo eficiente que eres de transformar todo el oxígeno en energía. Eso es lo importante de toda esta gente, pero sí, el tipo de esfuerzo varía mucho dependiendo, obviamente, de lo que tú dices, del momento de la etapa y de dónde lo tienes que utilizar, pero este señor es capaz de subir más rápido en 40 minutos, en 20 minutos, en 5 minutos, en 1 minuto y casi el sprint. Porque también grupetas pequeñas es buen sprinter, tiene un buen pico de potencia. O sea, es como que lo tiene todo. O sea, es como un ciclista perfecto. Porque menos un sprint puro contra Milan, contra Pedersen, contra esta gente, te lo gana todo. Pogačar domina todas las facetas. Es un ciclista completo en FTP, VO2 Max, pero claro, vosotros también podéis ser completos en todo con los entrenamientos del sello ciclista, diseñados por Jordi. Recordad, podéis mejorar vuestro VO2 Max, podéis mejorar vuestro FTP en el link de la descripción. Entrenamientos hechos por Jordi con su puño y letra. Os podéis conseguir diferentes niveles para mejorar VO2 Max, FTP e incluso preparar vuestra gran fondo del verano o de la primavera a conciencia. Bueno, hoy era un poco comentar este estudio, cotejar un poquito los resultados de VO2, las estimaciones también de vatios que son increíbles, la gente que entienda, bueno, tratad a ver cuánto rato podéis mantener estos vatios, porque creo que yo hice un test contigo una vez de 5 minutos, a ver, yo peso menos, hemos hablado que yo soy el Alaphilippe hacendado. Yo peso 59 más o menos, como Vingegaard, y moví 3,90 en 5 minutos. Iba fresco, estaba en pico de forma, pero luego ya no valí para nada el resto del entrenamiento. Luego moriste casi no llegas al hotel. Por lo tanto, Pogačar sube así un Alpe d'Huez a ese ritmo toda la subida. Toda la subida. El ritmo que aguanto 4 minutos, 5 si estoy inspirado. Toda la subida. Fresco, él es el que mantiene toda la subida después de 15 etapas del Tour de Francia, después de montañas en la misma jornada. Eso es lo increíble y es lo duro y es lo complicado de replicar esos valores al final de las etapas. Es increíble, o sea, es lo más complicado. Ahí también entra la nutrición, que es muy importante. O sea, como podéis observar hoy en día, todo el día están comiendo. La mejor manera de llegar al final de la etapa con la máxima energía posible es comer, comer y comer. Bueno, chavales, esto es lo que ha dado el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios vuestras opiniones y ya sabéis, en el link de la descripción que tienen los entrenamientos, ¿no? Los entrenamientos para ponerte como tú, si te pillan en los repechos. Eso no vende, tío. Os vais a poner, chavales, más fuertes que Tadej Pogačar. Chao, ragazzi.